Imagina a un hombre sencillo, sin educación formal, sin poder político, sin ninguna riqueza, que vivió en un pequeño pueblo de Alemania y que, décadas antes de que tú nacieras, describió con detalles perturbadores el mundo exactamente como está hoy. Habló de guerras que todavía no tenían nombre. Habló de una invasión venida del este que cubriría de sangre el corazón de Europa. Habló de un mundo en colapso moral, de líderes que traicionarían a sus pueblos, de un tiempo en que el bien sería llamado mal y el mal sería celebrado en las plazas. No era profeta de ninguna religión organizada, no tenía seguidores poderosos. Era solo un hombre que veía cosas que otros no podían ver y que sentía en su cuerpo el dolor de lo que aún estaba por venir. Ese hombre se llamaba Alois Irlmayer, y lo que él vio no era ficción, era nuestro presente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas profecías son silenciadas, enterradas en archivos antiguos, olvidadas deliberadamente por quienes controlan lo que lees, lo que escuchas, lo que crees que es verdad? ¿Por qué el nombre de Alois Irlmayer nunca aparece en los noticieros? ¿Por qué las grandes enciclopedias en línea tratan sus visiones como simple folclore regional? La respuesta, cuando la descubras, cambiará la forma en que ves cada titular, cada conflicto, cada decisión política que ocurre en el mundo en este preciso momento. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un espejo del presente, y quizás también sea el mapa de lo que está por venir. Alois Irlmayer nació el 8 de junio de 1894 en una aldea llamada Scharam, en Baviera, en el sur de Alemania. Creció en un tiempo en que el mundo era todavía lento, en que la gente creía en la tierra, en las estaciones del año, en las señales del cielo. Trabajó como perforador de pozos artesianos, un hombre que taladraba la tierra en busca de agua. Sencillo, humilde, casi invisible para la historia oficial. Pero había algo en él que no era ordinario. Desde joven veía cosas, sentía cosas, sabía de sucesos antes de que ocurrieran. Encontraba objetos perdidos, localizaba personas desaparecidas, describía accidentes que aún iban a ocurrir con una precisión que dejaba a la gente a su alrededor entre el asombro y el miedo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alois Irlmayer se hizo conocido en toda la región de Baviera porque avisaba a las familias cuando sus hijos habían muerto en el frente de batalla, a veces días antes de que llegara la noticia oficial. Describía el lugar, la forma de la muerte, el nombre de los compañeros que estaban cerca. No había manera de explicar esto con lógica común. La policía alemana lo interrogó numerosas veces, sospechando que tenía canales secretos de información, pero nunca encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Lo que él tenía era algo que va más allá de las categorías que el mundo moderno acepta. Era una apertura, una fisura entre el tiempo que existe y el tiempo que aún no ha llegado. Después de la guerra, su fama creció de manera silenciosa, como crecen las cosas que el poder prefiere ignorar. Personas de toda Alemania hacían largos viajes hasta su casa en Freilassing para escuchar sus palabras. Agricultores, médicos, abogados, obreros, todos sentados en una fila frente a la misma puerta, esperando su turno para entrar y escuchar lo que aquel hombre sencillo, con manos de trabajador y ojos que parecían ver más allá de las paredes, tenía que decir sobre el futuro. Y él hablaba con una calma desconcertante, como quien cuenta lo que ya vio, como quien describe una película que vio solo y ahora intenta traducirla en palabras. Las profecías de Alois Irlmayer fueron recopiladas principalmente en las décadas de 1940 y 1950 por personas que lo visitaban y anotaban sus palabras. No había grabadoras, había cuadernos, papel, tinta, había memoria y había el peso de palabras que nadie quería creer que algún día serían reales. Describió un mundo futuro con 3 grandes eventos que se encadenan como dominós cayendo uno sobre otro. Primero, una inestabilidad global creciente. Segundo, una guerra que comienza de manera rápida e inesperada, iniciada por un ataque venido del este que cubriría de sangre el corazón de Europa. Tercero, un colapso que va más allá de la política, que toca el propio tejido de la existencia humana. Él dijo, con sus propias palabras registradas por testigos, que vería primero un tiempo de gran inquietud entre las naciones, que los líderes hablarían de paz mientras preparaban la guerra,
que la prosperidad crearía una falsa sensación de seguridad y que la gente estaría tan distraída con la comodidad y el entretenimiento que no percibiría las señales que se acumulaban a su alrededor. Dijo que los jóvenes perderían contacto con las tradiciones, con la fe, con el sentido profundo de las cosas, que toda una generación crecería sin raíces, fácilmente manipulable, fácilmente confundida, fácilmente conducida a donde los poderosos quisieran. Lee esto de nuevo, deja que esa descripción aterrice. Ahora mira a tu alrededor, mira a los jóvenes de hoy, mira las redes sociales, la fragmentación de la atención, la crisis de identidad que está barriendo continentes enteros. Mira a los líderes mundiales que firman acuerdos de paz mientras aumentan sus presupuestos militares. Mira la manera en que la gente consume noticias como entretenimiento, sin poder distinguir lo que es real de lo que es construcción. Alois Erlmeyer describió esto en un pequeño pueblo de Alemania hace casi 80 años, sin tener acceso a Internet, sin saber nada sobre algoritmos, sin conocer el concepto de desinformación masiva. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre sencillo que perforaba pozos artesianos podía ver eso? La visión más perturbadora de Alois Erlmeyer es aquella que repitió más veces, con mayor intensidad, como si ese fuera el punto central de todo lo que necesitaba comunicar al mundo. Vio una guerra diferente a todas las que el mundo había conocido, una guerra que comienza con una velocidad aterradora, sin declaración formal, sin avisos diplomáticos. Dijo que era como si el este simplemente se pusiera en movimiento, de repente, como una ola enorme que avanza sin que nadie tenga tiempo de reaccionar. En las palabras registradas por quienes lo escuchaban, describió ejércitos cruzando Europa Central con una rapidez que parecía imposible. Mencionó 3 cuñas, 3 grupos de fuerzas avanzando en direcciones diferentes, como los dedos de una mano que se abre sobre un mapa. Mencionó vehículos que no hacían ruido como los tanques que él conocía de la Segunda Guerra, vehículos que se movían de formas distintas, más rápidos, más silenciosos. Mencionó armas que no necesitaban ser apuntadas de la misma forma que las armas que él había visto, armas que llegaban antes de que el sonido llegara. Para un hombre de los años 50, eso no tenía sentido alguno. Para alguien que vive en el mundo de hoy, suena como una descripción absolutamente precisa de drones, de misiles hipersónicos, de guerra electrónica. Pero hay un detalle que pocos mencionan cuando hablan de las profecías de Erlmeyer. Un detalle pequeño, casi técnico, que cuando lo escuchas por primera vez hace que el suelo desaparezca bajo tus pies. Dijo que esa guerra comenzaría en un momento de calma aparente, que la gente estaría distraída, que habría un evento específico, una especie de señal que antecedería el comienzo de todo, y que esa señal estaría ligada a una muerte, a una crisis de liderazgo, a una transición de poder que generaría inestabilidad. ¿No está describiendo el mundo de ahora? ¿No estamos viviendo exactamente en medio de crisis de liderazgo, transiciones de poder, inestabilidades en cascada que se alimentan unas de otras? Fue específico sobre la geografía. Habló de países de Europa Central y Oriental. Habló de fronteras que serían cruzadas de noche. Habló de ciudades que amanecerían rodeadas. En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, investigadores de las profecías de Erlmeyer en todo el mundo comenzaron a recordar sus palabras con un escalofrío que es difícil de describir. Porque no era solo la idea de una invasión, era la forma, era la velocidad de la decisión, era el elemento sorpresa, era la sensación de que el mundo se había dormido en una cama cómoda y despertó con la casa en llamas. Hay una parte de las visiones de Alois Erlmeyer que muchos prefieren no mencionar porque es la más perturbadora de todas. Es la parte que va más allá de la guerra convencional, más allá de la política, más allá de lo que la mente racional puede procesar con facilidad. Habló de un periodo que llamó, en diferentes ocasiones, de gran oscuridad. No oscuridad metafórica, oscuridad literal. Un tiempo en que las comunicaciones se detendrían, en que las luces se apagarían, en que el ruido constante del mundo moderno simplemente cesaría. Dijo que durante ese periodo la gente debería permanecer en sus casas, que quien saliera durante ese tiempo correría peligro, que habría algo en el aire, una presencia, una fuerza que no podía describir completamente, pero que sentía como una amenaza mortal para quienes se expusieran a ella.
Algunos intérpretes de sus palabras sugieren que estaba describiendo un ataque con armas biológicas o químicas. Otros hablan de radiación. Otros más creen que estaba describiendo algo de naturaleza espiritual, un evento que trasciende las categorías materiales. Lo que es cierto es que repitió esta advertencia con una urgencia que no dejaba duda. Para él, ese periodo sería el punto más crítico de toda la secuencia. Después de ese periodo, vio un silencio, no el silencio del fin, sino el silencio del inicio de algo nuevo. Vio campos que volverían a ser cultivados, vio comunidades reorganizándose, vio un mundo diferente emergiendo de las ruinas del antiguo, un mundo más lento, más local, más humano en cierto sentido, porque había sido forzado a redescubrir lo esencial. Es una imagen simultáneamente aterradora y extrañamente esperanzadora, que convive en el mismo espacio con una tensión que no se resuelve fácilmente, como si la destrucción fuera el precio necesario para una renovación que de otro modo nunca llegaría. Detengámonos aquí un momento. Dejemos las profecías a un lado y miremos simplemente el mundo de hoy, sin filtro, sin narrativa, sin el consuelo de creer que todo está bajo control. ¿Qué estamos viendo? Vemos una guerra activa en el corazón de Europa, la primera desde la Segunda Guerra Mundial, con fronteras siendo violadas, ciudades siendo bombardeadas, millones de personas desplazadas. Vemos un sistema financiero global que oscila sobre una base de deudas que nunca antes en la historia fue tan alta, tan frágil, tan dependiente de la confianza colectiva para no derrumbarse. Vemos tensiones entre las grandes potencias nucleares alcanzando niveles que los analistas comparan con los peores momentos de la Guerra Fría. Vemos una crisis de identidad cultural barriendo Occidente, con sociedades que ya no pueden ponerse de acuerdo sobre los valores más básicos de convivencia. Vemos una erosión acelerada de las instituciones que por décadas mantuvieron la estabilidad. Prensa, ciencia, religión, familia, Estado, todas bajo cuestionamiento simultáneo, todas perdiendo la capacidad de ofrecer el tipo de certeza que la gente necesita para sentirse segura. Vemos tecnologías avanzando a velocidad exponencial, creando poderes de vigilancia, de control, de manipulación que Alois Ehrenmeier no podría haber imaginado en sus términos técnicos, pero que en sus efectos sobre el comportamiento humano describió con perturbadora precisión. Y vemos algo más sutil, pero quizás más importante que todo eso. Vemos el miedo, un miedo difuso, sin nombre preciso, que habita las conversaciones de la cena, los dormitorios silenciosos a las 3 de la madrugada, los grupos de mensajes donde la gente comparte noticias con la urgencia de quien siente que el tiempo se está acabando. La gente siente que algo está mal, no sabe nombrarlo, no sabe de dónde viene, pero lo siente. Y Alois Ehrenmeier dijo con sus propias palabras que antes del gran acontecimiento, la gente sentiría eso, un peso en el aire, una inquietud sin causa específica, una sensación de que el mundo está conteniendo la respiración. Para entender por qué las profecías de Alois Ehrenmeier merecen ser tomadas en serio, es necesario mirar el registro histórico de lo que predijo y se cumplió aún en vida. No son casos vagos, del tipo que cualquier persona puede interpretar de cualquier manera. Son registros documentados por testigos, verificables, lo suficientemente específicos para eliminar la posibilidad de coincidencia aleatoria. Durante los años de la posguerra, avisó a familias de accidentes que aún no habían ocurrido. Un caso frecuentemente citado involucra un accidente de tren que describió con detalles del lugar y número de víctimas antes de que ocurriera, y correspondió exactamente a lo que sucedió. Localizó personas desaparecidas en lugares que describió con precisión cartográfica sin haber salido nunca de su región. Identificó objetos robados y señaló a sus responsables en casos donde la policía no tenía pistas. La Iglesia Católica de la región llegó a investigar formalmente sus afirmaciones, y el informe, aunque cauteloso en el lenguaje, reconocía que los fenómenos no tenían explicación racional disponible. Pero lo que más impresiona a los investigadores serios no son los casos individuales, es la consistencia, es el hecho de que a lo largo de décadas, en cientos de consultas registradas, raramente se equivocó,
Y cuando lo hizo, los propios anotadores de sus palabras registraron también esos errores, lo que paradójicamente aumenta la credibilidad del conjunto, porque demuestra que no hubo curación para hacer parecer que era infalible. Había una honestidad bruta en lo que decía, la honestidad de quien relata lo que ve sin embellecimiento, sin estrategia, sin interés en construir una imagen de profeta perfecto. Hay algo en las visiones de Alois Irrmeyer que las distingue de las profecías puramente catastrofistas. Hay una dimensión espiritual que no podía separar del resto. Para él, los eventos que veía no eran simplemente sucesos políticos o militares, eran el resultado de un alejamiento profundo de la humanidad, de algo que él llamaba Dios, pero que trascendía cualquier denominación religiosa específica. Era católico, practicante, devoto, pero lo que transmitía tenía una dimensión que iba más allá del catolicismo, más allá del cristianismo, y tocaba algo más universal sobre la relación entre el comportamiento humano colectivo y las consecuencias que ese comportamiento produce en el tejido de la realidad. Dijo que quienes sobrevivirían al periodo más crítico serían aquellos que mantuvieran la fe. No necesariamente la fe religiosa en el sentido institucional, sino la fe en el sentido más primitivo y esencial de la palabra, la capacidad de creer que existe algo más allá de lo visible, de no sucumbir a la desesperación cuando el mundo a su alrededor colapsa, de encontrar en el silencio interior un ancla que el caos exterior no puede alcanzar. Dijo que habría una tentación enorme de entrar en pánico, de actuar por miedo, de tomar decisiones precipitadas que acabarían causando más daño que el peligro que se intentaba evitar, y que quien cediera a esa tentación estaría en mayor riesgo que quien permaneciera quieto y confiado. Esta parte de la enseñanza de Irrmeyer es quizás la más relevante para el mundo de hoy, porque vivimos en una época de pánico constante, alimentado por ciclos de noticias que nunca se detienen, por redes sociales que monetizan el miedo, por sistemas políticos que necesitan el estado de emergencia permanente para justificar su poder. Somos bombardeados con urgencias que se suceden a una velocidad que no permite un procesamiento real. Y en ese estado de pánico crónico, tomamos malas decisiones. Apoyamos líderes que nos prometen protección a cambio de libertad. Aceptamos controles que en tiempos normales jamás aceptaríamos. Nos convertimos exactamente en el tipo de población que es más fácil de manipular. Alois Irrmeyer fue específico sobre las señales que precederían al gran evento central de sus visiones. No de manera que permitiera datar con precisión, sino de manera que permitiera reconocer la proximidad. Son señales que merecen ser enumeradas con cuidado, no para crear alarmismo, sino para que cada persona que escucha estas palabras pueda hacer su propia evaluación sobre lo que está viendo a su alrededor. La primera señal que mencionó era el colapso del orden moral. No en el sentido de que la gente se convertiría en monstruos de un día para otro, sino en el sentido de que los referentes que permiten distinguir el bien del mal se volverían confusos, contestados, relativos hasta el punto de perder su función práctica. Cuando ya no hay acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal, cuando cada grupo puede reivindicar su propia verdad y ningún estándar común es aceptado, la cohesión social que permite que las personas confíen unas en otras comienza a deshacerse. Y sin confianza, no hay civilización, solo hay acumulación de poder por parte de quien sea más fuerte. La segunda señal era económica. Habló de una época en que el dinero perdería valor, en que la gente trabajaría mucho para conseguir poco, en que la diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen crecería hasta parecer obscena. Habló de una tensión creciente entre clases, de un resentimiento que se acumularía como presión dentro de una caldera sellada. Los observadores del mundo actual reconocerán inmediatamente lo que estaba describiendo. La desigualdad económica en las democracias occidentales ha alcanzado niveles que no se veían desde hace más de 100 años. La clase media, que fue el fundamento de la estabilidad política en la posguerra, está siendo corroída por todos lados al mismo tiempo. La tercera señal era geopolítica. Habló de un tiempo en que las alianzas entre las naciones serían traicionadas, en que los países que se creían amigos descubrirían, en el momento de mayor vulnerabilidad, que el apoyo que esperaban no llegaría. Habló de una sensación de abandono que golpearía a naciones enteras, que se sentirían solas en un mundo en que cada uno cuida solo de sí mismo.
Esto resuena de formas perturbadoras cuando miramos la arquitectura de las relaciones internacionales de hoy, la crisis de las alianzas tradicionales, los cuestionamientos sobre el futuro de la OTAN, la fragilidad de las estructuras multilaterales que se construyeron con tanto esfuerzo después de 1945. La cuarta señal, y quizás la más enigmática, era lo que describió como un gran engaño, una mentira enorme que sería aceptada por la mayoría de la gente como verdad, una narrativa construida con tanto cuidado, repetida con tanta insistencia, respaldada por tantas voces aparentemente creíbles, que cuestionarla sería considerado una locura o un peligro. No detalló cuál sería esa mentira, pero dijo que sería la preparación para el gran colapso, porque un pueblo que cree en una mentira fundamental sobre la naturaleza de la realidad que habita no puede tomar las decisiones correctas ni en los momentos más críticos. Llegamos al corazón de lo que este video necesita decir, no con alarmismo, no con la intención de crear miedo, sino con la seriedad que el momento exige, porque ignorar lo que está ante los ojos de todos no es sabiduría, es cobardía disfrazada de equilibrio. Mira el mapa del mundo. Hay una guerra activa en Europa. Hay tensiones militares en el Indo-Pacífico que, según los propios analistas militares occidentales, están en el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una carrera armamentista que no tiene precedentes en la era post-Guerra Fría. Hay una proliferación de tecnologías de destrucción que está superando la capacidad de los sistemas diplomáticos de contenerla. Rusia y China han realizado ejercicios militares conjuntos de una escala que no se veía desde la era soviética. Irán continúa su programa nuclear. Corea del Norte prueba misiles con una frecuencia que ya no genera ni titulares de primera página, de tan normalizada que quedó la idea de un Estado con capacidad nuclear apuntando armas hacia sus vecinos. El mundo se está reordenando en bloques que evocan, de formas que deberían hacer pensar a todo el mundo, las configuraciones que precedieron a las grandes guerras del siglo XX. Y los occidentales, en su mayoría, siguen viendo series en plataformas de streaming, discutiendo polémicas en redes sociales, comprando cosas que no necesitan, viviendo como si la tranquilidad de hoy fuera una ley natural y no un privilegio históricamente frágil. Alois Erlmeyer dijo que el tiempo antes del gran evento estaría marcado por una contradicción desconcertante. El mundo estaría al mismo tiempo en peligro creciente y en distracción creciente, como si el peligro y la distracción se alimentaran mutuamente, como si el sistema que produce los riesgos fuera el mismo que produce las distracciones que impiden a la gente percibir los riesgos. Es una observación que, viniendo de un hombre de los años 1950, suena menos como profecía mística y más como un análisis brillante de dinámicas sociales que solo se volvieron completamente visibles décadas después. Y hay un detalle específico que los investigadores de las visiones de Alois Erlmeyer han retomado con urgencia en los últimos años. Dijo que el gran conflicto que veía comenzaría muy rápidamente, de manera que tomaría por sorpresa incluso a quienes estaban monitoreando la situación. Dijo que habría una ventana de tiempo entre el inicio del conflicto y su expansión, una ventana pequeña en la que todavía sería posible elegir posiciones de seguridad, pero que esa ventana sería más pequeña de lo que la mayoría de la gente esperaría, y que quien esperara las señales obvias, las declaraciones oficiales, las confirmaciones de los gobiernos, probablemente esperaría demasiado. Pero hay algo que necesita decirse con claridad antes de llegar a la conclusión. Las profecías de Alois Erlmeyer no son una invitación a la desesperación, no son una sentencia de muerte para la civilización, son, si se leen con atención, una convocatoria para que la gente despierte, para que rechace la anestesia colectiva del consumismo y el entretenimiento y mire de frente la realidad del mundo que habita, para que tome decisiones conscientes sobre dónde estar, con quién estar, en qué creer y en qué invertir el tiempo y la energía disponible. Erlmeyer tenía una frase que las personas que lo conocieron repiten hasta hoy, décadas después de su muerte en 1959. Decía que lo peor no era lo que vendría de afuera, sino lo que ya estaba adentro, que el miedo, la cobardía, el egoísmo, la incapacidad de confiar al otro, esos eran los enemigos más peligrosos,
que una persona que mantuviera la calma, que supiera cuidar a los suyos, que supiera cooperar con la comunidad a su alrededor, que supiera distinguir lo esencial de lo superfluo, esa persona tendría muchas más posibilidades de atravesar cualquier tormenta que alguien con recursos materiales infinitos pero con el interior en colapso. Ese es un mensaje que no tiene fecha de expiración, no necesita de profecía para ser verdad. La historia humana repite repetidamente que las crisis revelan el carácter, que lo que sostiene a las personas en los momentos más difíciles no es lo que acumularon, sino lo que son, que las comunidades que sobreviven a las catástrofes son las que mantuvieron los lazos, que practicaron la ayuda mutua, que no sacrificaron lo colectivo en el altar del individualismo extremo. Erlmeyer, desde su pequeño pueblo bávaro, estaba diciendo eso. Estaba diciendo que el antídoto a lo que vendría no era material, era espiritual, en el sentido más amplio y menos religioso del término. Se trataba de quién elegirían ser las personas frente a la adversidad. Existe un aspecto de las visiones de Alois Erlmeyer que rara vez se discute en los pocos espacios donde aparece su nombre, y es posiblemente lo más perturbador de todo. Describió en diferentes momentos y para diferentes oyentes algo que los registros llaman una línea amarilla en el cielo, una especie de nube o neblina de color diferente que aparecería antes o durante el gran conflicto y que asoció a muertes masivas, a un debilitamiento o incapacitación de poblaciones enteras. No podía explicar qué era, solo describía lo que veía y decía que quien se quedara en casa cerrado, lejos de esa neblina, sobreviviría. Las interpretaciones abundan. Algunos dicen que es una descripción de ataques con armas químicas o biológicas que existen hoy en arsenales militares alrededor del mundo. Otros sugieren que podría estar describiendo los efectos de la radiación tras el uso de armas nucleares tácticas, una categoría de armamentos que ha vuelto al debate estratégico con una frecuencia preocupante en los últimos años. Otros lo interpretan en términos más espirituales, como una representación visual de una disturbación en el campo energético colectivo. Lo que importa no es la interpretación específica, lo que importa es que vio algo y sintió que necesitaba avisar repetidamente, hasta el final de su vida. También está su descripción de un ataque proveniente de más allá de las fronteras del conflicto principal, de un segundo frente que se abriría en el sur o sureste de Europa, una descripción que, colocada sobre el mapa geopolítico actual, sobre los conflictos en Oriente Medio, sobre las tensiones en los Balcanes, sobre la inestabilidad en el norte de África, adquiere una dimensión difícil de ignorar. El mundo de hoy es un mosaico de conflictos potenciales que se tocan por los bordes, y cualquiera de ellos puede ser la chispa que incendia al resto, de la manera rápida e inesperada que Erlmeyer describió como característica central de lo que llamaba la gran tormenta. Alois Erlmeyer no fue el único en ver cosas similares, y eso por sí solo merece atención. A lo largo de la historia, en culturas diferentes, en épocas distintas, personas que no tenían contacto entre sí describieron visiones de un tiempo de gran tribulación que antecedería a una renovación profunda del mundo. No estamos hablando de similitudes vagas, estamos hablando de convergencias específicas que los investigadores serios han registrado con creciente asombro. La monja alemana del siglo XIX, conocida como la Beata Anna Maria Taigi, describió visiones de un gran conflicto europeo seguido de un periodo de oscuridad y después de una renovación espiritual, en términos que hacen eco directo de lo que Erlmeyer describiría un siglo después. El Padre Pío, el famoso fraile franciscano italiano, habló de visiones similares a personas cercanas, con la misma combinación de terror y esperanza que caracterizaba las palabras de Erlmeyer. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca de los años 1930, registró en su diario espiritual advertencias sobre un tiempo de gran prueba que vendría para el mundo, con imágenes que nuevamente convergen en puntos específicos con lo que el hombre bávaro describió. Fuera del contexto cristiano, las convergencias continúan. Los pueblos indígenas de las Américas hablan de una profecía de purificación que la tierra atravesaría cuando el desequilibrio entre lo humano y lo natural alcanzara un punto crítico. Las tradiciones budistas del Tíbet hablan de un tiempo de gran confusión antes del surgimiento de una nueva era de claridad.
La cosmología maya, frecuentemente reducida a tonterías sobre el fin del mundo en 2012, en realidad describía un periodo de transición, de dificultad, seguido de una nueva creación. Cuando voces tan diferentes, separadas por océanos y siglos, convergen en la descripción de un tiempo específico de crisis y transformación, la pregunta que se impone no es si creer o no, es preguntar, ¿qué estaban viendo? Llegaste hasta aquí. Eso dice algo sobre ti. La mayoría de la gente, cuando siente incomodidad, cierra la pestaña, cambia de canal, busca algo más ligero, más fácil, más cómodo. Tú te quedaste. Y eso significa que en algún nivel, ya sea en la razón o en la intuición, algo de lo que se dijo aquí resuena con lo que ya sientes, con esa inquietud que quizás no puedes nombrar, pero que está ahí, presente, despierta, insistente. La sensación de que el mundo está en un punto de inflexión, de que lo que viene no será igual a lo que pasó, de que las reglas que valieron hasta ahora quizás no sean suficientes para lo que está por venir. Entonces, ¿qué hacer? A Alois Erlmeyer le preguntaron eso incontables veces. ¿Qué hacer? Y él respondía de formas diferentes según quien preguntara, pero con un núcleo consistente. Primero, no aislarse. Fortalecer los lazos con las personas a su alrededor, la familia, la comunidad, los vecinos. No porque el aislamiento sea ineficaz como estrategia material, sino porque el aislamiento corroe el interior, porque somos seres relacionales y la soledad nos fragiliza de maneras que van más allá de lo práctico. Segundo, reducir la dependencia de sistemas que pueden fallar, no por paranoia, sino por sensatez. Tener algún grado de autonomía sobre la alimentación, el agua, la energía. No porque el colapso total sea seguro, sino porque la resiliencia es una virtud en cualquier escenario y porque la dependencia total de cadenas que no controlamos nos hace vulnerables de maneras que la mayoría de la gente prefiere no contemplar. Tercero, cultivar la vida interior, lo que eso signifique para ti: meditación, oración, filosofía, arte, naturaleza, cualquier práctica que te devuelva a lo esencial, que te desintoxique del ruido constante, que te reconecte con algo que no cambia cuando cambian los titulares. Y cuarto, no tener miedo de saber. Ese es quizás el más difícil, porque vivimos en una cultura que castiga a quien hace preguntas incómodas, que etiqueta a de loco o de extremista a quien se niega a aceptar las narrativas oficiales sin cuestionamiento, pero ignorar la realidad no la hace menos real. Y quien llega al momento de crisis sin haberla anticipado, está en desventaja frente a quien, aunque sin certeza sobre lo que viene, al menos no fue tomado completamente por sorpresa. Hay una parte de las visiones de Alois Erlmeyer que pocos mencionan cuando hablan de él, y que es en cierto sentido la más importante de todas. Es lo que vio después del conflicto, después de la oscuridad, después del colapso, porque no vio solo destrucción, vio lo que vendría después de la destrucción y lo que vio era suficientemente hermoso como para que valiera la pena soportar lo que viniera antes. Habló de una Europa que quedaría más pequeña en población, pero que encontraría en eso una oportunidad de comenzar de otra manera. Habló de campos verdes, de ciudades reconstruidas con una escala más humana, de comunidades que volverían a conocerse por el nombre, de una relación diferente entre las personas y la tierra que habitan. No describió una utopía, no prometió un paraíso, dijo que sería difícil, que requeriría trabajo, que las heridas tardarían en sanar, pero dijo que habría un después real, habitable, con esperanza suficiente para justificar el esfuerzo de atravesar lo que había en medio. Y habló de una renovación espiritual, de personas que habrían perdido toda ilusión sobre el poder, el dinero, las estructuras artificiales que antes daban sentido a sus vidas y que por eso estaban finalmente libres para encontrar lo que realmente importaba. Esa es una idea que aparece en muchas tradiciones, la de que el camino hacia lo esencial frecuentemente pasa por la pérdida de lo superfluo, que cuando todo lo que puede quitarse es quitado, lo que queda es exactamente lo que siempre fue lo más importante, y que ese encuentro con lo fundamental, doloroso como puede ser, es también un encuentro con una alegría de un tipo diferente a las alegrías que el mundo anterior ofrecía.
Alois Erlmeyer murió el 26 de julio de 1959. Murió como vivió, en relativo silencio, sin grandes proclamaciones, sin el tipo de fama que el sistema cultural produce para quienes sirven a sus intereses. Fue enterrado en Freilsing y su tumba se convirtió en los años siguientes en un lugar de peregrinación silenciosa para personas de toda Europa que sentían que aquel hombre había visto algo verdadero sobre el mundo y que querían estar, aunque fuera simbólicamente, cerca de aquel que se había tomado el trabajo de intentar avisar. Sus palabras siguen vivas, siguen siendo traducidas, comentadas, estudiadas, debatidas, no por los grandes medios de comunicación, no por los centros académicos respetables, sino por la gente común que, alrededor del mundo, mira lo que está ocurriendo y siente que las explicaciones convencionales no dan cuenta de todo, que hay más en curso, que la superficie visible de los eventos oculta corrientes más profundas que necesitan tomarse en serio. Al final, las profecías de Alois Erlmeyer funcionan como un espejo, no un espejo que muestra el futuro con precisión de calendario, sino un espejo que nos refleja de vuelta las estructuras profundas del presente, la fragilidad de las certezas que construimos, la artificialidad de las comodidades que tomamos como permanentes, la urgencia de las elecciones que seguimos posponiendo, la importancia de las conexiones que seguimos descuidando en favor de las distracciones que el sistema nos ofrece con tanta generosidad. No es necesario creer en profecías para que estas reflexiones tengan sentido. No es necesario aceptar que Alois Erlmeyer tenía poderes sobrenaturales para reconocer que lo que describió corresponde a dinámicas reales que cualquier persona atenta puede observar a su alrededor. La inestabilidad geopolítica es medible, la erosión de las instituciones es documentable, el aumento de las desigualdades es estadístico, la fragilidad de las cadenas de suministro fue demostrada empíricamente durante la pandemia de 2020, cuando el mundo descubrió con shock que la complejidad de los sistemas que sostienen la vida moderna los hace paradójicamente extremadamente vulnerables a disrupciones que ni siquiera necesitan ser enormes para tener efectos enormes. Lo que Erlmeyer añade, para quien está dispuesto a escuchar, es una dimensión que el análisis puramente material no puede capturar, la dimensión del significado. La pregunta no es solo ¿qué está ocurriendo?, sino ¿por qué? No en el sentido causal y mecánico, sino en el sentido más profundo. ¿Qué está intentando enseñar este momento? ¿Qué está revelando este tiempo de crisis sobre quiénes somos, sobre lo que valoramos, sobre el tipo de mundo que construimos y que seguimos eligiendo, aunque las consecuencias de esas elecciones se vuelvan cada vez más evidentes? Esas no son preguntas con respuestas fáciles, son preguntas que piden tiempo, silencio, honestidad. Son preguntas que el ruido constante del mundo moderno hace muy difícil escuchar y mucho menos responder. Son preguntas que un hombre sencillo de Baviera, que perforaba pozos artesianos y veía más allá del velo del tiempo, hizo a su manera y a su época, y que reverberan de una u otra forma en cada corazón que está lo suficientemente despierto para sentir que el mundo se encuentra en un momento de inflexión sin precedentes. Se cuenta que en las últimas semanas de la vida de Alois Erlmeyer estaba más callado de lo habitual, menos palabras sobre el futuro, más atención al presente. Las personas a su alrededor notaban que miraba las cosas simples con una intensidad diferente, los árboles en el patio, los rostros de las personas que venían a visitarlo, la luz de la mañana entrando por la ventana de su pequeña casa, como si supiera que se estaba despidiendo, y que esa despedida incluía no solo a las personas a su alrededor, sino al propio tiempo que habitaba. Una de las últimas cosas que dijo a personas cercanas y que fue registrada en versiones ligeramente diferentes pero con el mismo sentido central, fue algo que suena al mismo tiempo como advertencia y como consuelo. Dijo que las cosas que había visto eran ciertas en el sentido de que la dirección era correcta, pero que el destino final dependía de lo que la gente hiciera con el tiempo que aún tenía, que la profecía no es una sentencia, que es un aviso, que el propósito de ver es actuar, no desesperar, que cada persona que recibe la información, que realmente